Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica, soy profesora de Educación General Básica y estoy trabajando en asesorías docentes para la confección del portafolio. Espero ser un aporte para cada una y cada uno de ustedes. Un abrazo. Bien, quiero mostrarles para comenzar, es una imagen de una tabla que nos indica cómo estamos nosotros a nivel nacional en la clase grabada, ¿ya? Y clase grabada comienza aquí, donde dice ambiente del trabajo, ¿ya? A nivel nacional, el 15% aprueba, ¿verdad? El ambiente del trabajo, en la calidad del inicio, el 35% de los docentes a nivel nacional lo tienen bien, están en destacado. La calidad de cierre, el 28%. El monitoreo de actividades tiene un 71% de aprobación, de destacado. En la contribución de la actividad del logro al objetivo, el 65%. Los énfasis curriculares se mantienen en el 18% hasta el año 2019. La explicación desarrollada, 19%. Preguntas y actividades, 20%. Promoción de la participación de los estudiantes, 60%. Y retroalimentación, 20%. Por eso hoy día vamos a poner los énfasis en retroalimentación y en la interacción, porque tanto la retroalimentación como la interacción van, según los estudios que yo he hecho, ¿verdad? Van a tener que, logran subir todo lo que tiene que ver con la clase. Entonces lo que decía que el año 2019, ¿verdad? Teníamos esta estadística y un poco dándole vuelta a esto, creo que si enfocamos nuestro quehacer dentro de todo lo que tenemos que enfocarnos en la retroalimentación y en la interacción pedagógica, creo que estaríamos subiendo mucho nuestros porcentajes de desempeño. Y por eso que hoy día esta clase, este taller, va apuntada a eso, ¿ya? Si ustedes quieren hacer preguntas durante el desempeño, anótenlas. Yo tengo una persona que me está colaborando hoy día para irlas registrando y me las va a ir soplando por acá atrás, ¿verdad? Para ir contestando preguntas. Ok, ustedes lo primero que tienen que hacer, ¿verdad? Es leer el manual que corresponde a cada una de las disciplinas. Eh, y la idea entonces es enfocarnos en la rúbrica y en el desempeño y en los ejemplos, ¿ya? De todas maneras, aquí sí me gustaría hacer esta salvedad y por eso que lo marco, es que si en la clase grabada usted tiene algún problema, con relación a algún niño o que le golpean la puerta, sí, quita tiempo, pero la idea es que no se va a ver perjudicado en cuanto usted tenga la estrategia para poder resolver lo más pronto posible la situación, ¿ya? No hay rúbrica que mida esa situación, por lo tanto no se va a ver perjudicado. Sí, tiene que resolverlo pronto, porque eso le va quitando tiempo, solamente por eso, ¿ya? Esto está en todos los manuales, ¿ya? Y aquí, con relación a las dos disciplinas, en la clase grabada, ¿verdad? Hay que poner énfasis en lectura, escritura y comunicación oral en los ejes. No obstante, se entiende que son 40 minutos y que por lo tanto usted va a escoger uno de todos, ¿verdad? Y para poder desempeñar su clase. Y en relación a matemática, tiene que ver, ¿verdad?, también con las habilidades de la disciplina, que yo las he hablado en el taller de objetivos, que una cosa son los objetivos de la clase y otra cosa son los objetivos de la disciplina, que uno tiene que incorporarlos en la clase. Y aquí está, argumentación de las representaciones, predicciones, modelos, ¿verdad? Entonces uno tiene que considerar también esos elementos, ¿ya? Y así están los indicadores que se van a medir en cada una de las disciplinas. No obstante, como les digo, esto está en sus manuales, no vamos a reparar aquí, sino que vamos a avanzar, ¿ya? Porque igual si hay alguna duda con respecto al manual o a lo que tiene que ver en lo administrativo, logístico, son preguntas que se hacen para docente más. Aquí trabajamos una situación más directa de las rúbricas y lo que tenemos que tener para avanzar. Solamente decir aquí, lo subrayé, que si usted cree que realmente tiene material relevante, lo puede adjuntar y lo puede enviar, ¿ya? Eso también lo dice el manual, por lo tanto, no es nada nuevo, pero realmente tiene que ser relevante. Y en relación al marco para la buena enseñanza y lo que entra, ¿verdad?, en sus criterios, estamos trabajando con el dominio A, que es preparación de la enseñanza. Hay que considerar, hay que leer, hay que estudiarlo
antes de dar esa clase grabada. El criterio A1, que domina los contenidos de la disciplina que enseña y el marco curricular. El criterio A3, domina la didáctica de la disciplina que enseña. El criterio 4, organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las particularidades de sus alumnos. Hay que considerar en la clase grabada también la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje con el criterio B1, que establece un clima de relaciones de aceptación, de equidad, de confianza, solidaridad y respeto, que eso sí se mide y sí se evalúa. El criterio B2 manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos, y eso tiene que ver con las actividades que propone. El criterio B3, que establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula, y el criterio B4, que establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y recursos en función de los aprendizajes. ¿Ya? Eso la camarita lo observa. Y la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, el criterio C2, las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los estudiantes, que yo, en este caso ya mis docentes que yo asesoro saben que ya los palitos preguntones dejaron de ser. Ya tenemos que trabajar, ¿verdad?, con estrategia y con recursos creativos, potentes, para poder convocar estas mentes que están, que han pasado 2 años ¿cómo se llama?, solamente en pantallas. Entonces no podemos seguir nosotros con palitos preguntones, sabiendo que ellos tienen un amplio bagaje ahí de colores, sonidos y dinámica. En el criterio C4, que visa el tiempo disponible para la enseñanza, que es aquí donde vamos a tener que poner también un poquito de cuidado, porque siempre los tiempos en la clase grabada se nos hacen nada. Entonces tenemos que ir regulando eso, y para eso tenemos que ensayar la clase, ya lo vamos a ver. El C5, que promueve el desarrollo del pensamiento, vamos a ver cómo lo podemos hacer, que lo que yo sugiero es que trabajemos con la comparación. Y en el C6, evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes. Estos que están acá, entonces, es lectura de velador, de mesita de noche, que digo yo. Hay que revisarlos, hay que revisarlos, buscar lo que está dentro de cada uno para poder comprender hacia dónde vamos y qué nos quieren evaluar. Entonces, vamos a ver, en el caso de la 1, A3 y A4, tiene que ver con cómo yo preparo la enseñanza, la disciplina, el marco curricular, que los objetivos sean coherentes, ¿verdad?, que estén en el marco curricular y que ese objetivo tenga sus 5 elementos, considerando la actitud y principalmente que esa actitud esté a disposición del objetivo y del aprendizaje que yo voy a trabajar. En relación al descriptor, el criterio A1, dice que tengo que conocer los conceptos centrales de la disciplina, los nuevos desarrollos de la disciplina, relación de los contenidos con las otras disciplinas, contenido de los subsectores que enseñan con la realidad, y domina los principios del marco curricular y los énfasis en los subsectores. Es decir, necesito un docente totalmente comprometido y considerando todos estos aspectos que son parte de la práctica del profesional. En la didáctica dice variadas estrategias, actividades congruentes, complejidad de contenidos, estrategias de enseñanza que generen aprendizajes significativos, distintos recursos de aprendizaje que sean congruentes, complejos dentro de sus contenidos y que tengan directa relación, ¿verdad?, con las características, la necesidad y las costumbres de sus estudiantes. Conoce además las dificultades más recurrentes en el aprendizaje de los contenidos. O sea, yo sé en qué se van a equivocar y a partir de eso yo tengo que tener un pequeño diseño, ¿verdad?, con mis estudiantes para poder controlar, revisar y recurrir anticipadamente al error que pudieran cometer. Elabora secuencias de contenidos coherentes, de menos a más. Aquí hay que usar la taxonomía, objetivos de aprendizaje del marco curricular. Necesidades e intereses educativos, la actividad de enseñanza son coherentes, el tiempo disponible, considerando variados espacios de expresión oral, lectura y escritura en todas las asignaturas, ¿ya? No solamente el lenguaje, y relacionados con los aprendizajes abordados en los distintos subsectores. Este es el criterio que organiza los objetivos y los contenidos. Y luego está el dominio B, ¿verdad? El B1, 2, 3 y 4, que tiene que ver con el ambiente, que la camarita lo está controlando todo el tiempo, que sea sistematizado ese clima de aprendizaje. Tiene que ser un clima de aceptación, de equidad, de confianza, de solidaridad y respeto, con altas expectativas, ¿verdad?, con posibilidades de aprendizaje y desarrollo para todos los estudiantes, manteniendo normas consistentes en la convivencia del aula. Y esto se hace al inicio, donde se describe, ¿verdad?, cuáles son las normas y se establecen y consensúan con los estudiantes. También
tener un ambiente organizado, una sala limpia, iluminada, clara, con espacios y con recursos a la vista. Y el criterio C del marco dice que el docente debe manejar estrategias desafiantes, coherentes, significativas. El contenido riguroso, conceptual y comprensible. Optimizar el tiempo, promover el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento crítico y reflexivo. Evaluar y monitorear durante todo el momento y apropiarse de los contenidos. Por parte, o sea, hacer apropiarse de los contenidos por parte de los estudiantes. Entonces aquí tenemos en nuestra clase grabada 10 elementos que nos van a evaluar. ¿Ya? Estos 10 elementos consisten en un ambiente de trabajo, de aprendizaje apropiado, una interacción entre los estudiantes, ¿verdad?, de sus aprendizajes, calidad en el inicio, calidad en el cierre, cómo contribuyen las actividades a que se logre el objetivo, cómo el docente va explicando y desarrollando la explicación de cada una de las situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que está trabajando, preguntas y actividades relacionadas, ¿verdad?, con el objetivo, con lo que dijo que iba a trabajar, de qué manera retroalimenta a sus estudiantes, el énfasis curricular de la asignatura y este último indicador que es la equidad de género, que nos piden hacer un diseño pequeñito, ¿verdad?, para demostrar que no hay, que está naturalizado y que no hay sesgo. Bien, vamos entonces a ver acá. Entonces, ¿qué nos pide el manual? El manual nos dice que debe promover un ambiente de trabajo que propicie el aprendizaje, generando relaciones de confianza, valoración, respeto con sus estudiantes. Esto es lo que nos está pidiendo el manual, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, dice que promueve, y además dice que genera relaciones, por lo tanto hay que hacerlo. No es que eso se va a dar en forma natural, nosotros tenemos que practicar cómo promover esa interacción entre los estudiantes, y a medida que voy conociendo a mis estudiantes y voy promoviendo esta interacción a través de preguntas siempre, ¿verdad?, y propuestas, se van generando estas relaciones de confianza y credibilidad con el docente. Promueve, dice, la clase tiene que verse que usted promueva que los estudiantes colaboren en su aprendizaje y en el aprendizaje de sus compañeros. ¿Cómo podemos hacer esto? A través también de preguntas, ¿ya? Invitando a que X estudiante, ¿verdad?, dé una opinión, y yo ahí invito a otro estudiante a que opine lo que opina su compañero, y de esa manera voy armando esa interacción y se ve que desde ahí el docente está promoviendo esa situación. Organiza actividades de su clase de manera que contribuyan al logro de los objetivos. Bueno, claramente hay que tener dos actividades, ¿verdad?, donde se vea que yo estoy trabajando el objetivo y obviamente optimizando el tiempo. Tienen que ser actividades, ojalá, de profundización, dinámicas, y en donde yo tenga la oportunidad de promover esa interacción que necesito mostrar. Facilita que los estudiantes establezcan conexión entre lo que saben y lo que aprenderán. Esto se hace en el inicio de la clase, pero también se puede trabajar dentro del desarrollo, recordando, ¿verdad?, qué es lo que hicieron en la asignatura o en la actividad anteriores a la que están trabajando. Pero hay que lograr que se demuestre esta conexión entre lo que saben y en lo que van a aprender, como conducta de entrada se llamaba. Explica contenidos, procedimientos o desarrolla habilidades a través de estrategias que promueven aprendizajes profundos y significativos. Bueno, aquí está. Si usted dice que va a trabajar en la clase los procedimientos, pues usted tendrá que trabajar las partes, los pasos y explicar y modelar. Si usted dice que va a trabajar o desarrollar habilidades, entonces usted tendrá que demostrar estas dinámicas, ¿verdad?, para que se desarrollen las habilidades que propuso en el objetivo. Ahí tiene que apuntar, tiene que ver cómo se va desarrollando su clase. Y finalmente, ¿a qué va a apuntar? Si va a apuntar a un procedimiento, o a estrategias, a técnicas o habilidades, ¿ya? Y bueno, aquí yo menciono la sensibilidad pedagógica que uno debe tener dentro del aula, en el sentido de que uno tiene que estar alerta a los requerimientos, estar atenta a la pregunta, ¿verdad?, a lo que opinan, para poder trabajar estos aciertos y estos errores y poder orientar a los estudiantes hacia un aprendizaje más efectivo. En el número 7, según el manual, ¿verdad?, nos van a evaluar cómo promovemos el aprendizaje de contenidos y habilidades propios de la asignatura, demostrando un correcto manejo conceptual y uso de estrategias didácticas. Es decir, me van a medir sí o sí
cómo me manejo en lo conceptual. Por lo tanto, tengo que tener dominio conceptual. Es posible que yo, por esas cosas de la pedagogía, me toque grabarme el lenguaje y yo sea un experto en matemática. Entonces lo que tengo que hacer es leer. Leer las primeras 64 páginas que siempre digo yo de planes y programas de estudio, de la materia que te toque dar, que te toque evaluarte, leer el marco para la buena enseñanza y leer el manual. De tal manera que estos tres elementos o tres herramientas se convierten en recursos y me apropio de estos recursos para poder tener un buen manejo conceptual. Y también están las colegas de la especialización a las cuales puedo preguntar cómo se manejan estos conceptos en tal o cual área. ¿Ya? Es importante demostrar y manejar un buen manejo o un correcto manejo conceptual. Promover el aprendizaje de contenidos y habilidades propias de la asignatura, demostrando entonces un correcto manejo conceptual. Y propone preguntas y tareas desafiantes, ¿ya? Habilidades de orden superior. Aquí siempre a las asesorías yo les digo que trabajen mucho en la comparación, porque la comparación es una habilidad de orden superior, y en el segundo, en donde tú estás comparando, estás haciendo diferencias, y por lo tanto, para nosotros no es difícil trabajar la comparación, y para los niños no es difícil entenderla. Entonces, dentro de la clase, hacer un momento en donde comparan algo, ¿verdad? Comparan algo que aprendieron o cosas que están trabajando en ese momento es bueno, ¿ya? Y eso también saca mucha pregunta de profundización, cuando se saben hacer, cuando se saben dirigir. Además, van a evaluar si genera instancias donde consolida los aprendizajes, esto se ve al final de la clase, ¿ya? Y eso tiene que ver también con cómo yo interrogo el objetivo que yo trabajé, los 5 elementos. Y finalmente, cómo contribuye a desnaturalizar y evitar la reproducción de sesgos y estereotipos de género, ¿ya? Un pequeño diseño, dice, y con esto no hay que complicarse, porque realmente es un pequeño diseño. Desde la misma actividad o desde la misma programación que usted hizo, se saca la idea, ¿verdad?, para poder trabajar el enfoque de género, ¿ya? Bien, contarles que las rúbricas de este año son, o sea, las rúbricas del año 2021 son las mismas del 2020, no ha cambiado. Entonces, he puesto igual abajo la rúbrica, pero es la misma. Por lo tanto, podemos trabajar en confianza. No creo que las vayan a cambiar este 2022, porque yo pienso que deben estar trabajando en el 2023, con los nuevos estándares de educación. Por lo tanto, creo que aquí ese es una situación que tenemos a favor de que no va a haber cambio de rúbrica. Me la juego por eso. Vamos entonces al ambiente de trabajo. Este indicador evalúa que usted debe y sabe y puede promover un ambiente de trabajo propicio para el aprendizaje y que puede promover, ¿verdad?, generar relaciones de confianza entre los estudiantes, con respeto. Entonces, ¿cuándo es competente? Cuando toda la clase se evidencia un ambiente de trabajo que propicie el aprendizaje, en el que se observa una buena convivencia y se observa una relación de confianza entre docentes y estudiantes. ¿Cuándo es destacado? Cuando esto, ¿verdad?, se mantiene durante todos los 40 minutos, es sistemático. Pero además, propone una actividad en la que los estudiantes construyen o descubren sus propios aprendizajes, demostrando confianza en las capacidades de los estudiantes. Esto tiene que mantenerse durante los 40 minutos, esto tiene que ser sistemático, porque si no, se queda incompetente, ¿ya? Hay que mostrar en alguna actividad en donde los niños estén demostrando confianza en sus capacidades. Y eso lo podemos hacer con preguntas, ¿ya? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Qué te parece? Hacerlos que opinen, que reflexionen en función de su propio aprendizaje. ¿Cuándo se habla de buena convivencia? Dice que cuando los niños están focalizados en sus tareas, ¿ya? Cuando utilizan estrategias efectivas que aborden situaciones y que restablezcan, ¿verdad?, y que mantengan una buena convivencia. Que si hay alguna situación disruptiva, se pueda restablecer lo más rápido posible el ambiente de aprendizaje. Y en relación a la confianza, dice que cuando hay un ambiente de aprendizaje agradable y cómodo, en que el docente y el estudiante interactúen en forma horizontal, ¿ya?, que demuestre interés y se detiene ante las opiniones o desempeño de su estudiante. Aquí está la sensibilidad pedagógica durante todo ¿cómo se llama?, el portafolio. Recoger, valorar las intervenciones, aportar, discrepan o plantean sus inquietudes. Entonces, el ambiente para el aprendizaje.
Los y las estudiantes realizan preguntas y responden a las formuladas por el profesor de manera voluntaria y espontánea durante toda la clase. Eso es un destacado, ¿ya? Tiene que ser sistemáticamente. Eso yo lo tengo que promover, ¿ya? Las preguntas tengo que promoverlas, tengo que tener un set de preguntas que me sirvan para el inicio, para el desarrollo y para el final. Los y las estudiantes escuchan las opiniones y comentarios de sus compañeros, respetan los turnos para hablar. Y cuando enfrentan dificultades, los estudiantes solicitan ayuda al docente o a sus compañeros. Ojalá eso se pueda ver. La camarita lo pueda enfocar para que esto resulte en un destacado. Si no, yo lo promuevo con preguntas, ¿ya? ¿Qué te está costando más? ¿Qué es lo más difícil? A ver, vamos a ver. ¿Por qué, Juanito, te está costando esto? ¿Qué pasó? ¿Qué situación? A ver, comentémosla. Y vamos pidiendo colaboración y conversación y apoyo de todos los estudiantes. Lo mismo si es a favor. Te está resultando muy bien. Ok, ¿qué estás haciendo para que te resulte bien? ¿Qué crees tú que estás haciendo? Esas son las preguntas que enfocan y donde los demás pueden poner atención y colaborarse en sus aprendizajes. Entonces, en el ambiente de trabajo, el clima de aula basado en la participación, el respeto y la confianza mediante normas conocidas por todos. ¿Ya? Acciones concretas. Cuando se inicia la clase, son acciones concretas que están consensuadas, ¿verdad? Los estudiantes protagonistas de la clase, preguntar a todos, destacados y con otras habilidades. El que lo está haciendo bien, el por qué, cómo y por qué llegaste a ese resultado. Y el que no está encaminado, decirle qué pudo, que reconozca a través de preguntas qué pudo estar haciendo mal o algún proceso que se saltó, etc. Resaltar actividades o valores de los estudiantes que contribuyen a mejorar el ambiente de la clase. Bien. Aquí tenemos cositas nuevas para los que ya me conocen. Dimensión del trabajo, lo menos desarrollado. Se establece un vínculo adecuado con las y los estudiantes, basado en una relación alumno-profesor respetuosa. Los estudiantes reconocen la autoridad del docente del aula y respetan las normas establecidas. Por ejemplo, levantan la mano, escuchan a sus compañeros. El docente reconoce y refuerza positivamente este comportamiento y de esta forma se establecen condiciones básicas para la clase. O sea, es una clase normal que se puede realizar. Sin embargo, el docente no logra promover un clima propicio y estimulante desde el punto de vista del aprendizaje, desde centrarse en lo que van a aprender. No logra despertar la motivación, el interés genuino del aprender. Los alumnos se comportan bien, pero se muestran muy pasivos, poco interesados o no sienten la confianza para participar. Hacen lo que dice el profesor. Aquí, en este poco desarrollado, lo que falta es la motivación inicial. Y ya vamos a ir para allá para explicarles cuál es la diferencia entre esto y una motivación potente al inicio. Los más desarrollados, ya para destacado, se establece el vínculo positivo con los estudiantes, caracterizado por el respeto y el buen trato. Se preocupa por ellos, el docente se preocupa por ellos, se observa, ¿verdad?, que hay preocupación por ellos, y estos los respetan y confían en él. Lo perciben como una persona cercana, se observa eso, genera confianza, lo ven como alguien accesible a quien puede acudir. En el desarrollo de la clase se respetan las normas de la disciplina y además el docente promueve el interés genuino por aprender. ¿Cómo? A través de preguntas. En un marco de confianza, respeto y autorregulación. Esto se expresa, por ejemplo, en que los estudiantes se muestran atentos e interesados por participar. No temen a equivocarse, se sienten escuchados y acogidos. También en la interacción respetuosa entre ellos. Por ejemplo, escuchan y acogen las opiniones o comentarios de sus compañeros. Se ayuda y piden ayuda cuando no entienden algo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una clave, la interacción. Vamos a trabajar en eso hoy día. Entonces, la rúbrica en la promoción de los estudiantes dice que es competente, primero, que evalúa la capacidad del docente para promover que los estudiantes participen y colaboren. Si ustedes se fijan, esta rúbrica indica de que el docente es el que promueve el que los estudiantes participen y colaboren en su aprendizaje. Entonces, competente es cuando el docente logra que el estudiante participe a lo largo de toda la clase y que colabore con el aprendizaje de sus pares. Y destacado, otra vez, cuando esto se produce en forma sistemática durante toda la clase. Por lo tanto, si soy yo docente la que tengo que provocar esta participación y colaboración, lo que tengo que hacer es, nuevamente, mucha pregunta. Pregunta de inicio y de profundización al respecto de todo lo que están haciendo. Ahora, principalmente, aquí también nos podemos apoyar en la actitud, ¿ya? La actitud es el quinto elemento que es muy importante para el formato docente más, y la actitud es lo que hace que el aprendizaje se dé.
como yo lo he repetido en muchas situaciones de asesoría, eh, lo estándar es el plan y programa de estudio. En el plan y programa de estudio, ¿qué nos entrega? Nos entrega los objetivos, nos entrega los indicadores y la actitud. Eso es lo que tenemos para trabajar. Todo lo demás lo aporta el docente. Por eso que eso es lo que nos miden, todo lo demás. ¿Ya? Ahora, ¿por qué está la actitud en cada unidad a disposición tanto del objetivo como del indicador? Porque hay que trabajarlo. No hay aprendizaje sin actitud. Acababa de terminar yo una asesoría con una colega y le decía, mira, si tú pones a un niño a aprender a andar en bicicleta, la actitud que refleja eso es la perseverancia, ¿ya? Porque el niño, mientras más perseverante, una de las actitudes, mientras más perseverante, va a aprender más rápido. Una actitud que tenemos en este proceso, ¿verdad? Ustedes y yo, en este proceso de aprendizaje, es la escucha atenta, la escucha comprensiva. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir comprender, ¿verdad?, lo que Verónica está hablando. Entonces, no hay aprendizaje sin actitud. Por lo tanto, cuando trabajemos durante todos los 40 minutos esta clase, tenemos que estar nosotros al servicio de la actitud del aprendizaje. Si nos falta tiempo, si nos quedan tiempos en silencio, o quedamos muy estos tiempos out, estos tiempos negros que a veces hay en las clases, y estamos muy nerviosos o nerviosas, vamos a leer el objetivo, que tiene el quinto elemento, que es la actitud, y vamos a recurrir a la actitud. A ver, ¿cómo estamos aprendiendo? Si usted puso que usted ese objetivo lo iba a trabajar en forma metódica, perseverante, no sé, con actitud activa, usted a eso es lo que le tiene que echar mano durante toda la clase. Entonces usted va a decir, a ver niños, ¿cómo lo estamos haciendo? Todos van a decir muy bien, bien, qué bueno, porque estamos poniendo a disposición del aprendizaje nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Ser perseverante. Y entonces usted ahí tiene opciones, definirla, ejemplarizarla, compararla, ¿ya? Pero no se me queda callado durante la clase grabada. Entonces, por ejemplo, le decía, perseverante ¿cómo? Como en la fábula, ¿se acuerdan la fábula La tortuga y la liebre? Ya, perseverante ¿cómo? La tortuga, ¿verdad que pudo llegar a la meta? Igual nosotros vamos a llegar a lograr este aprendizaje, ¿ya? Metódicos ¿cómo? ¿Se acuerdan cuando éramos metódicos, cuando fuimos metódicos para aprender las fórmulas de matemática? Igual tenemos que ser metódicos ahora. En fin, usted va definiendo, ejemplarizando y comparando esa actitud que está al servicio del aprendizaje que usted está entregando. Y de esa forma no se debe quedar callado, ni debe tener esos tiempos negros ni oscuros durante los 40 minutos, porque son tantos los requerimientos, uno se queda en silencio, a uno se le olvidan cosas porque uno está siendo finalmente evaluada, y eso uno lo siente, ¿ya? Entonces, tiene que tener en su mesita de escritorio, ¿verdad? Todos esos apuntes que usted va a ir trabajando y ahí ponga muy resaltado actitud, actitud, actitud. Recurra en el inicio, en el desarrollo y en el final, evalúe y compárela, ejemplarícela, siempre a la actitud, porque esa actitud es la que sirve para aprender. Y eso es lo que dice el programa, ¿ya? Ok, bueno, aquí habla igual de la misma participación, pero en el caso de las diferenciales que trabajan con un solo estudiante o en casos extremos, ¿ya? Entonces, la interacción pedagógica en el desarrollo del pensamiento. Dice, número 1, los y las estudiantes vinculan lo que ya saben con lo que están aprendiendo en esta clase. ¿Ya? Sí o sí tiene que haber una vinculación. Los y las estudiantes explican o argumentan sus respuestas o decisiones. Y los y las estudiantes proponen formas alternativas de llegar a respuestas. ¿Ya? Estos son destacados y estas son interacciones que debemos trabajar. Entonces, resumiendo, promover la participación equitativa de los estudiantes en clase y la colaboración entre ellos. Es importante cómo se da la colaboración entre ellos, y para eso pregunto, pregunto y pregunto, ¿ya? Argumentos y contraargumentos. Cuando estoy agotada con las preguntas, lo que tengo que hacer es seguir preguntando, pero yo hoy día le daba el ejemplo a otra colega y le decía, mira, si tú vas a hablar, por ejemplo, de un sheriff, ¿ya? Y quieres que te lo describan o quieres preguntar algo, sácale la estrella al sheriff. Y pregunta, bueno, ¿y qué haría el sheriff sin su estrella? Es decir, las preguntas son incansables cuando uno tiene la creatividad y tiene la intención de trabajar. Entonces, es que no sé qué preguntar. Bueno, comienza a sacarle elementos a lo que tienes.
para que se reflexione en forma más profunda sobre lo que se tiene, ¿ya? Es una forma de seguir haciendo preguntas de profundización. Es importante cómo se da la colaboración entre ellos. Pedirle a los estudiantes que respondan, al otro que complemente, al otro que lo refute, al otro que confirme, o sea, pimponear con ellos una pregunta, ¿ya? De tal forma de que hayan argumentos, contraargumentos y participación e interacción, que es lo que nos están pidiendo que promovamos. El docente debe manejar esa promoción de la interacción y se debe demostrar constantemente durante la clase, obviamente tiene que ser sistemático, ¿ya? Bien, vamos a la interacción pedagógica, lo menos desarrollado. El docente implementa clases en que él es protagonista y los estudiantes tienen un rol mayoritariamente pasivo. No son desafiados ni estimulados a pensar. Por ejemplo, el docente hace clases muy expositivas y es quien entrega las respuestas y soluciones. Establece relaciones entre otros. Menos desarrollados, entre otros casos, las clases son más activas o involucran más a los estudiantes, pero las actividades no resultan desafiantes para ellos. Por ejemplo, actividades o preguntas que se resuelven usando solo memorización, sin pensar ni argumentar, ¿ya? También puede ocurrir que la clase involucra a los y las alumnas, pero mientras estos trabajan, ya sea individual o grupalmente, el docente no está monitoreando el proceso ni apoyándolo activamente. Por ejemplo, permanece en su escritorio corrigiendo pruebas o complementando el libro de clases. Solo presta atención a los alumnos cuando estos se acercan para hacerle una pregunta. Bueno, aquí está exagerando, pero eso es lo menos desarrollado que pudiéramos encontrar en un docente, ¿ya? Ojo aquí con esto de la memorización. Tenemos que trabajar el hacer la pregunta durante la actividad, ¿verdad? Pero no quedarnos solamente en el primer nivel, ¿ya? En el conocer, porque ahí no estamos avanzando hacia ninguna profundización y generando ninguna nueva actividad, ¿ya? El memorizar es muy bueno, pero tenemos que trabajar desde memorizar la comprensión y luego la aplicación. Si nos quedamos solamente en el conocer, no vamos a tener un buen resultado, ni tampoco vamos a tener un pensamiento crítico ni reflexivo. ¿Qué es lo más desarrollado? Que el docente realice clases en que sus estudiantes son solo los protagonistas y les propone actividades variadas y desafiantes que los invite a pensar. Por ejemplo, propone actividades que tienen más de una posible solución, dando tiempo para que los estudiantes piensen y discutan. El docente está consciente de que hoy en día hay acceso fácil al conocimiento, pero es fundamental aprender a buscarlo y usarlo. Promueve que sus estudiantes investiguen, indaguen, busquen sus propias soluciones y relacionen lo que saben con lo que están aprendiendo. Cuando los alumnos trabajan, ya sea individualmente o en grupo, el docente monitorea y apoya activamente su aprendizaje. Por ejemplo, les hace preguntas, les pide que expliquen o argumenten sus respuestas o decisiones. Si están frustrados ante una dificultad, los alienta a persistir y les formula preguntas o da pistas para que puedan seguir avanzando. O sea, la manera de activar y de interaccionar es a través de preguntas, ¿ya? Y como les acabo de indicar, a veces las preguntas se agotan, pero entonces yo uso el sácale entonces, sácale entonces, sácale entonces, o sea, voy profundizando, sacando elementos, ¿verdad? Para que ellos vayan pensando en qué fuera si no o qué fuera si sí, ¿ya? O aumentar elementos a un personaje, a una historia, a una situación. Entonces vamos dándole con esta interacción pedagógica que yo creo que por aquí, creo yo, va la cosa, ¿ya? En lo que es la clase grabada y también las 3 clases del portafolio. Formular preguntas e implementar actividades que los desafíen a elaborar información y reflexionar sobre lo que están aprendiendo. No es solo hacer actividades o preguntas, es tener en cuenta qué habilidad del pensamiento promuevo en los estudiantes. No es pregunta por pregunta, ¿ya? Es una pregunta en donde yo he pensado que a partir de esa pregunta puedo llegar a que ellos argumenten sobre lo que están aprendiendo, o reflexionen, o tengan un pensamiento crítico, que es lo que yo ando buscando, ¿verdad? Generar nuevas situaciones en los estudiantes siempre me van a mantener en destacado. Desarrollar explicaciones que ayuden a los estudiantes a aterrizar lo que están aprendiendo, vinculándolo con sus propias experiencias o conocimientos. Cuando yo hago una transferencia a través de una explicación, hago una transferencia de aprendizaje, obviamente que ese aprendizaje queda en los niños. Por lo tanto, tengo que intentar, ¿verdad?, que el desarrollo de la explicación que yo estoy dando, ¿ya?, los contextualice. Y la mejor manera de contextualizarlos es vincularlos a una experiencia de ellos.
Como yo conozco sus características y sus necesidades, yo también conozco, ¿verdad?, de sus experiencias. Entonces no debiera ser difícil llegar hasta ahí. Y otro factor que es importante, ¿verdad?, es realizar esta retroalimentación que para docente más y para nosotros no debiera ser muy bien, te felicito. No va por ahí. La retroalimentación va en función de preguntas y más preguntas, de desempeño, de errores o aciertos, ¿ya? Entonces, realizar retroalimentaciones que los incentiven a analizar su propio desempeño, sus aciertos y sus errores, para comprender cómo aprenden. Es difícil entender cómo va aprendiendo uno, pero cuando uno va conociendo cómo aprende, ¿verdad?, va entendiendo mejor el proceso. No es solo corregir o felicitar a los estudiantes, eso no es parte de la retroalimentación, eso es parte de una actividad, de una actitud positiva que tengo frente a una acción. Es como hacer que sean ellos quienes se den cuenta del qué, del por qué, ¿ya? No es solo abordar conceptos de habilidades y procedimientos, es como ayudar a que los estudiantes comprendan lo que están aprendiendo. Eso es la interacción pedagógica. Entonces, en esto tenemos que elevar nuestros porcentajes. Esto es lo que tenemos que comprender para poder trabajar en nuestras clases grabadas. ¿Qué impacto podría tener esta interacción? Bueno, desarrollan habilidades de pensamiento superior, que se observe, ¿ya?, que dan sentido y valor al aprendizaje, a lo que están aprendiendo al momento, al proceso, ¿verdad? Y te desarrollan la capacidad de aprender de manera autónoma. Ahora, ¿qué podría favorecer este tipo de interacción? Estar muy atento a lo que piensan, a lo que hacen o dicen los estudiantes durante la experiencia de aprendizaje que uno propone. La sensibilidad pedagógica, estar atento a la pregunta para agarrar esa pregunta, ¿verdad?, y volverla, porque yo soy de las que pienso de que las preguntas de los niños se vuelven recursos didácticos si yo tengo la sensibilidad pedagógica que necesito, ¿ya? Nosotros, cuando planificamos, en los recursos nunca ponemos la pregunta de los estudiantes, no la usamos como recurso. Yo propongo que la pregunta se vuelva un recurso didáctico, entendiendo la sensibilidad del docente. Cuando el docente tiene al máximo su sensibilidad pedagógica, esas preguntas las convierte en un recurso didáctico y las aprovecha para trabajar el proceso que está, el proceso de enseñanza-aprendizaje que está tratando de instalar. Disponerse flexiblemente para tomar decisiones durante la clase frente a lo que pasa con los estudiantes. Es decir, si yo estoy en la clase, estoy con todo. Estoy con alma, con cerebro, ¿verdad? Y tengo que estar trabajando también en forma muy flexible. No porque yo planifiqué voy a ser rigurosa. Tengo que tener, ¿verdad?, esos instantes de flexibilidad ante lo que voy observando y monitoreando durante mi clase. Y para todo esto necesito tener un dominio acabado de la asignatura y de cómo aprenden mis estudiantes, de sus características. O sea, yo entiendo también que, insisto, que hay profesores que tienen que estar evaluándose en historia, cuando dan tecnología o en lenguaje, cuando son de matemática, etcétera. Sí lo entiendo. Pero también entiendo que el evaluarse es una responsabilidad profesional y personal. Por lo tanto, ¿verdad?, tenemos el tiempo para buscar, leer, conversar, averiguar, acercarnos a las personas que nosotros creemos, ¿verdad?, que nos pueden colaborar. Y poder llegar a ese dominio acabado, a lo mejor no de la asignatura, pero sí de lo que voy a presentar, del contenido o de la habilidad que voy a desarrollar. De eso sí puedo tener dominio absoluto. A lo mejor no de toda la asignatura, ¿ya? Porque significa tiempo y mucho más esfuerzo y etcétera. Pero sí de lo que voy a trabajar. De eso es imperdonable no tener el dominio acabado en ese momento. Entonces, las relaciones, las interacciones pedagógicas de calidad, ¿ya?, se dan en dos sentidos, en relación y trato y en relación mediación y aprendizaje, ¿ya? Las características es que desarrollan el pensamiento, es que el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje, ¿verdad? Y apuntan a aprender algo nuevo y el docente utiliza para esto estrategias, acciones o recursos. Esto tiene que ver con el descubrimiento que les digo yo, con la interacción de calidad. Si yo mantengo un buen trato, mantengo el ambiente de aprendizaje, ¿ya?, soy un buen mediador, un moderador de mi clase. Además, me procuro por tener, obviamente, una clase bien organizada, ¿verdad? Yo puedo desarrollar un pensamiento a través del proceso de enseñanza-aprendizaje,
reflexivo y crítico, ¿ya? De tal forma de que mis estudiantes sean dueños y protagonistas de su propio aprendizaje. Esto apunta a que ellos aprendan algo nuevo, que es el contenido, la habilidad que yo les voy a enseñar en esta clase. ¿Y a través de qué? Utilizando estrategias, acciones, recursos, que tienen que ser recursos potentes, creativos, novedosos, ¿ya? Salgamos de los palitos preguntones, porque los niños ya vienen de 2 años de pandemia con una tremenda bombardeo visual, auditivo y además dinámico, porque no es una tele estática, son movimientos, son colores. Entonces, tenemos un tremendo desafío para poder trabajar esta interacción. No es fácil. Entonces, las interacciones pedagógicas, ¿verdad? Que son estrategias, acciones o recursos a mediar, se van a dar en estas 3 instancias: actividades y preguntas, explicaciones, instancias de retroalimentación. Estas son las 3 instancias, ¿verdad?, en que se da la interacción pedagógica. Obviamente que para trabajar actividades y preguntas, estas preguntas deben ser de calidad y desafiantes. No puedo preguntar cuánto es 2 más 2, ¿verdad? Ni tampoco puedo hacer que me hagan una tremenda raíz cuadrada. Tiene que ser lo justo, lo que yo propuse, ni más ni menos en el objetivo, a través de buscar la interpretación, a través de la investigación, a través de resolver problemas, ¿ya? Además, conectar el conocimiento con experiencias previas. Todas las explicaciones, ¿verdad?, tienen que llegar finalmente a armar este rompecabezas que se arma en la sala, de ideas, de experiencias donde todos participan, donde realmente se vea la interacción pedagógica. Y la retroalimentación, ¿verdad? Las instancias de retroalimentación son a través de preguntas, colegas, preguntas, ¿ya? Donde se pueda analizar, aprender de los aciertos y de los errores, argumentando. No hay retroalimentación a través de la felicitación. Para docente más, la retroalimentación tiene que ver cada vez con la pregunta y con esta dinámica, ¿verdad?, del pensamiento reflexivo y crítico. Esta es la interacción que tenemos que apropiarnos y la cual tenemos que trabajar en la clase grabada. Vamos a la calidad de inicio. Me molesta esto aquí, ya. Entonces, en la calidad de inicio, ¿qué buscamos? Buscan que el docente, ¿verdad?, facilite a los estudiantes conexiones entre lo que saben y lo que van a aprender. Entonces, ¿qué evalúa? Que el docente vaya estableciendo relaciones entre ideas que van emergiendo sobre el contexto, experiencia o intereses de los estudiantes para facilitar la aproximación a los aprendizajes. O que la docente ejecute con los y las estudiantes una habilidad o procedimiento que permita prepararlos para el aprendizaje de la clase. Una de las dos. Si usted hace lo primero, no debería hacer lo segundo. Si hace lo segundo, no haga lo primero, ¿ya? Pero lo que tiene que haber es que tiene que haber un nexo, ¿verdad?, una conexión, un nexo, un vínculo en lo que los niños traen y en lo que usted va a trabajar. Ahora, ¿cuándo usted quedaría de destacada? Cuando, además de cumplir con el competente, las estrategias utilizadas, ¿verdad?, logran que el estudiante se interese por lo que van a aprender en la clase. Y para esto yo necesito un factor sorpresa y mucha motivación. Ahora, el factor sorpresa del cual hablo tiene que ver con un elemento, ¿verdad?, que los concentre para que la motivación se mantenga y tiene que ser, obviamente, un elemento que esté y que tenga que ver con lo que usted planificó, ¿ya? Yo les comentaba hace mucho tiempo atrás de una docente que traía un velito de novia, ¿verdad? Y porque ella iba a trabajar la leyenda de la novia. Entonces, claro, enseñanza media, muy curioso que una profe llegara con el velito de novia, pero mantuvo la atención de sus estudiantes durante todo el tiempo que trabajó los 40 minutos, porque ella el velito no se lo sacó. Entonces, incluso los estudiantes después le hacían bromitas por el velito, pero ella logra durante sus 40 minutos mantener la atención y el interés, y fueron descubriendo a través de la bromita del velito toda la leyenda, ¿verdad?, y trabajando la leyenda de la novia súper bien. Entonces, tenemos que pensar aquí en un elemento
que mantenga la atención de los estudiantes sin ser distractor. Se vuelve elemento distractor cuando es un elemento ajeno a la planificación y al objetivo, pero se vuelve un elemento sorpresa y motivador cuando está, ¿verdad? Y va junto a lo planificado, al objetivo, ¿ya? Veamos un video cortito del inicio. La clase se desarrolla a través de procesos comunicativos. Para esto es necesario prepararlos adecuadamente. En este proceso comunicativo, el profesor necesita de habilidades, entendidas estas como competencias docentes o desempeños observables, que faciliten la adquisición de los objetivos de aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes. No es suficiente tener dominio de contenidos. Se requiere habilidad para conducir los procesos de aprendizaje, dentro y fuera del aula. En el proceso didáctico, una importante habilidad docente es el inicio de la clase, el cual está precedido por la normalización del silencio, para poder escucharse. Muchas veces, hasta supone que las personas estén sentadas y con la ubicación adecuada del mobiliario. Recordemos que necesitamos procesos comunicativos efectivos, y estos se potencian en el aula cuando todos pueden verse y escucharse. En este sentido, la clase dispuesta como auditorio limita este propósito, salvo que se realice como excepción una conferencia en la modalidad de clase magistral. Es la calidez de la clase, llamando a los estudiantes por su nombre mediante un trato amable y lenguaje educado. Las siguientes sugerencias te ayudarán para iniciar una clase. Mencione el tema de la clase. Hágalo de una manera sugestiva. Plantearlo como pregunta suele ser motivador. Escribir en una pizarra o utilizar una presentación interactiva puede ayudar a captar mejor la atención de sus estudiantes. Pregunten lo que conocen los estudiantes sobre el tema. Esté atento para aprovechar lo que dicen, pues esto hará posible que su aprendizaje sea significativo, por existir una relación previa entre lo ya conocido y lo nuevo. Comparta los objetivos instruccionales de la clase, destacando lo que se espera de ellos como resultado de ese proceso. Describa la utilidad que tiene esa clase en el proceso de formación de los estudiantes. Es tiempo de realizar la experiencia inicial de aprendizaje, lo cual significa realizar una actividad individual o grupal potente y relacionarla con el tema de la clase, que genere involucramiento, aprovechando la edad e interés de los estudiantes. Se podrá observar y procesar un video, leer un texto obtenido en un libro, revista o periódico, presentar datos estadísticos que describen una realidad, simular situaciones, plantear problemas, describir un caso, realizar un experimento, hacer lluvia de ideas, entre otros. Algunas actividades requieren de ambientes lúdicos, mediante juegos, dinámicas grupales, sin perder la formalidad del estudio. Procesa en profundidad la experiencia inicial. El diálogo a base de preguntas preparadas facilita la comprensión. Esta experiencia inicial genera motivación, interés e involucramiento, que debe mantenerse durante toda la clase. Sugerimos que elabore un banco de actividades iniciales exitosas, que pueda aplicar entre las clases con otros estudiantes o compartirlas con sus colegas. Finalmente, la clase tendrá buen comienzo si ha recibido a los estudiantes con puntualidad, recordando que es un valor que expresa el respeto que tenemos por el tiempo de los demás. Bien. Este es un buen video, ¿verdad? Entonces, que me gusta mucho mostrar. Antes de seguir, revisé mientras estaba el video 3 preguntas, ¿ya? Habían 3 preguntas y una en relación, y que me llama la atención, que dice que si tengo un curso solo de varones, ¿cómo voy a hablar de sesgo? La verdad es que el pequeño diseño de género hay que hacerlo con cursos de varones, mujeres o mixto, ¿ya? Y no pasa por ahí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo estoy pasando poemas, ¿ya? Estoy pasando la estructura de un poema. Entonces, hablo de que tengo en Chile, o sea, tenemos premios Nobel como Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Ahí estoy haciendo el diseño. Y pongo a Pablo Neruda, que es hombre, y Gabriela Mistral, ambos, ¿verdad? Con las mismas competencias, la misma... el mismo logro, ¿verdad? Lograron llegar y la situación de género no afectó para nada. O sea, hay que naturalizar,
¿ya? No tiene nada que ver que usted que trabaje con solo cursos de varón o solo cursos de mujeres, ¿ya? Lo quise abarcar enseguida porque me llamó la atención la pregunta, pero no va por ahí entonces, ¿ya? Por eso que lo explico. No sé si el colega, no sé si me queda claro la persona que preguntó, pero quise abarcarlo en el momento, ¿ya? Ok, vamos entonces a la dimensión del inicio. Enunciar entonces el objetivo de la clase, como un resumen, ¿verdad? Con sus 5 elementos. Generar preguntas que permiten enlazar y recuperar conocimientos previos, cercanos al contexto del estudiante, y estrategias de motivación que generen interés y asombro, factor sorpresa. Eso es lo que llamo yo el factor sorpresa. Este factor sorpresa, insisto, ligado a la planificación, a lo que usted va a trabajar. Si usted va a trabajar, no sé, la ballena, ¿cómo se llama? Un poema, un cuento, por ejemplo, la ballena, o va a haber animales exóticos, en fin, pues usted tendrá que llevar una ballena de peluche, o llevará un video de tipos de ballena, o cómo se desarrollan, en fin. Tiene que ser alusivo a lo que usted va a, a trabajar en la clase. Porque este factor sorpresa tiene que ser aquel factor que motive y que mantenga esa motivación y el interés de los niños durante los 40 minutos. ¿Ya? Vamos al cierre entonces. Entonces, ¿cómo debe ser el cierre de la clase? Primero que nada, ojalá que todas logren llegar al cierre, porque el problema mayor es que los docentes no logran llegar al cierre y quedamos out, ¿ya? Quedamos fuera. Entonces, aquí es donde yo siempre les digo a los docentes que la clase grabada, ensáyenla con otro curso, haga su clase. Si su clase es describir un personaje, vaya a otro curso, a otra clase, haga lo mismo y describa otro personaje. No describa el personaje que usted va a trabajar, pero mida sus tiempos, ¿ya? Mida los tiempos, vea cómo hacer el cierre, vea qué tipo de preguntas le hacen los niños para estar preparados. Entonces, es importante llegar al cierre y llegar a un cierre bien hecho, ¿no? Entonces, dice, genera instancias, nos van a evaluar el que generemos instancias que permitan a los estudiantes consolidar el aprendizaje durante toda la clase, que hubo durante la clase. Competente. El docente genera instancias de consolidación de los aprendizajes centrales de la clase, sintetizando, relacionando lo trabajado con otros aprendizajes o experiencias. O, puede ser esto, o, para cerrar la clase, los estudiantes aplican habilidades o procedimientos trabajados en una actividad más compleja, y durante la corrección pública de la actividad se menciona al menos una idea central de los aprendizajes de la clase. O sea, usted puede hacer, me preguntan si puede hacer una actividad final, sí puede hacer, pero tiene que consolidar a través de preguntas, ¿ya? Puede hacer la actividad que sea más desafiante, es decir, si usted, no sé, pues si los niños hicieron un ejercicio de suma de un número, harán ejercicio de suma de dos dígitos, sí puede, pero lo importante aquí es que usted vuelva a la idea central y además tiene que trabajar esta puesta en común, ¿ya? Esta corrección pública es una puesta en común. Es lo que tienen que hacer, lo que tiene que provocar para que esto le quede competente. En el fondo es consolidar la clase, ¿ya? Y una vez logrando el competente, ¿verdad? Dice que si usted promueve que los estudiantes reflexionen sobre el proceso de aprender, que es la metacognición, usted entonces quedaría en este aspecto en destacado. Pero no es solo metacognición, no es solo la pregunta que aprendí hoy o que me gustó más. No va por ahí, ¿ya? Esto tiene que ser apuntando al objetivo de la clase. Si usted pregunta ¿qué aprendimos hoy? La cosa va a quedar igual, porque el que aprendimos hoy no significa nada. En cambio, si yo estoy trabajando figura geométrica, ¿ya? Y entonces pregunto, ¿qué aprendimos hoy? ¿Ya? No sé, de las figuras, de los ángulos en el cuadrado, o sea, cuando yo voy a especificar, entonces yo estoy viendo el proceso de aprendizaje que tuve. Porque si no, ¿qué aprendimos hoy? Y a mí me pasó. Y yo conté la experiencia, ¿ya? La conté hace mucho tiempo atrás, y no era una clase grabada. ¿Qué aprendimos hoy? A sacarle punta al lápiz, ¿ya? Eso puede responder un niño. ¿Y por qué? Y no es broma, pero a mí me pasó, porque los niños, recién cuando entraron a la sala de clase, estos lápices hexagonales, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía? Que le sacábamos punta con el stick-top. Llegó el momento en que aparecieron los sacapuntas y yo decía, ya, entonces que le compren un sacapunta para poder no estar nosotros parándonos a sacarle punta al lápiz. Entonces el niño ese día aprendió con su nuevo sacapunta a sacarle punta al lápiz hexagonal. Entonces,
Ojo, porque los niños nos pueden responder cualquier cosa. Entonces nosotros somos los mediadores y nosotros somos los profesionales y nosotros somos los que tenemos que saber hacer las preguntas, ¿ya? Entonces, cuando dice que promueve en el estudiante reflexión del proceso de aprender, dice que tengo que hacer preguntas, ¿verdad? De reflexión, de pensamiento crítico, donde yo haga que él observe su propio aprendizaje. Y a partir de eso, entonces, obviamente que tengo que hacer una buena, porque estoy preparando mi clase, por lo tanto tengo que hacer un buen banco de preguntas, ¿ya? Y todas van dirigidas a los 5 elementos del objetivo. Eso está comprobado en el inicio, en el desarrollo y en el final, ¿ya? Y recuerden que la actitud también se evalúa. Incluso en la evaluación que ustedes tienen que hacer después, en el documento de evaluación, también tienen que poner un objetivo con actitud, y la actitud también se debe evaluar. La actitud está a disposición del aprendizaje que ustedes están trabajando. Por lo tanto, se evalúa, se considera, ¿verdad? Se trabaja. Bien, vamos a ver entonces un videito para no cansarlos tanto del final. Habilidades docentes áuricas. ¿Cómo cerrar didácticamente una clase? La clase se desarrolla a través de procesos comunicativos. Por consiguiente, corresponde prepararlos convenientemente. En este proceso comunicativo, el profesor necesita de habilidades, entendidas estas como competencias docentes o desempeños observables que facilitan la adquisición de los objetivos de aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes. Ya hemos analizado la importancia del inicio de una clase. Ahora nos concentraremos en una habilidad docente asociada con la necesidad de dar sentido de unidad a la sesión. Es decir, a la clase hay que darle una muy buena apertura e igual cerrarla de manera lógica, psicológica y funcional. A este momento final suele identificárselo como sistematización de aprendizajes. Este espacio didáctico también contribuye a potenciar las habilidades de pensamiento relacionadas con la síntesis, por lo que merecen una práctica constante. No ayuda al estudiante a tener información dispersa en su cabeza. Este paso suele ser olvidado por algunos profesores. Sin embargo, si se hace una muy buena sinopsis de la clase, favorecemos su recuerdo y asociaciones que posibilitan el posterior aprendizaje significativo. Como todo el proceso didáctico, la sistematización se planifica seleccionando las actividades que propicien una buena síntesis. Así, por ejemplo, se podrá realizar con los estudiantes mapas mentales, con énfasis en los conceptos que se utilizaron en la clase, diagramas para recordar estructuras aprendidas, elaboración en grupo de flujogramas, enfatizando procedimientos o procesos, ejercicios de ordenamiento de actividades dispersas presentadas por el profesor para construir un flujograma, cuadros sinópticos jerarquizando la información estudiada, redacción de párrafos con ideas clave del nuevo conocimiento, revisión con los estudiantes de las presentaciones utilizadas por el profesor, PowerPoint, Prezi, etc. Elaboración de presentaciones en PowerPoint o Prezi elaboradas por los estudiantes en trabajos grupales. Exposición de resúmenes orales con apoyo de fichas o de presentaciones en PowerPoint o Prezi. Elaboración en clase de pósters sencillos. Elaboración de collages. Reconstrucción de experiencias realizadas en clase explicando sus fases. Recordatorio de puntos críticos que genera el aprendizaje de determinado tema. Todas estas actividades siguen procesos en los que las instrucciones deben ser muy bien dadas. Técnicas se van acumulando, constituyendo un excelente repertorio para el trabajo intelectual de los estudiantes dentro o fuera del aula. Por otra parte, la calidad del cierre de una clase ofrece indicadores al profesor sobre si los estudiantes están listos para un nuevo aprendizaje en una nueva clase. Recuerde, un buen cierre de clase augura buenos comienzos para otras. Bien, vamos al resumen entonces. No terminar apurado. El camarógrafo debe grabar los 40 minutos. Consolidar lo medular de la clase. Aplicar, sistematizar, autorregular. Relacionar el aprendizaje con un aspecto de la vida en el que le sea útil lo aprendido. La transferencia. Preguntas de metacognición. Desarrollar preguntas lo más cercano a una evaluación. Enfatizar qué te resultó más fácil. Y aquí pongo puntitos, porque ya tenemos que trabajarlo directamente con el objetivo. ¿Qué te resultó más difícil? Los estudiantes deben lograr reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, con preguntas y contrapreguntas. En resumen, vamos entonces al siguiente indicador. Contribución de las actividades al logro de los objetivos. Aquí es competente cuando el docente, cuando existe coherencia entre todos los objetivos propuestos para la clase y todas las actividades realizadas que el docente realiza, ¿verdad? Implementa actividades o realiza preguntas que permitan a los y los estudiantes abordar
todas las habilidades, contenido y actitudes del objetivo, es decir, nada que esté fuera del objetivo. Incluso Docente Más te orienta y te dice, si tú te has propuesto 2 objetivos para tu clase grabada, que puede ser, ¿verdad? Y te diste cuenta, al hacer tu clase, que solamente lograste uno, no mandas solamente uno escrito, no mandes los 2, no hay problema con eso. Pudieran quedar grabados los 2, ¿verdad? Pero si tú te diste cuenta que no alcanzaste a lograr el segundo, mandas escrito en lo que hay que subir a la plataforma, solamente uno, y se va a considerar ese único objetivo, ¿ya? Entonces, ahora, para 40 minutos poner 2 objetivos en realidad es demasiado. Uno acotado, pero bien formulado con sus 5 elementos. Y el tiempo es adecuado para el desarrollo de toda la actividad grupal o individual, es decir, no sobra ni falta tiempo. Y es ahí donde yo les digo que tienen que ensayar su clase, ¿ya? Los mismos elementos con otro curso, los mismos elementos con otro curso, o con el mismo, pero cambiando ciertas situaciones para que los muchachos no se den cuenta, ¿verdad?, de cuál va a ser realmente la clase que ustedes van a escoger para grabarse. ¿Cuándo es destacado? Cuando implementa actividades diferenciadas de acuerdo a las características o intereses de sus estudiantes. Y aquí es donde yo digo que muchos asesores dicen que no se preocupe, que si usted es profesor de educación básica, trabaje en eso y no se preocupe por los diferenciados ni abarque más de lo que puede abarcar. Pero acá dice la rúbrica que usted es destacado cuando implementa actividades diferenciadas y de acuerdo a las características o intereses de sus estudiantes. Por lo tanto, hay que incluirlo. Hay que hacer la actividad diferenciada, más aún entendiendo que usted tiene niños con necesidades educativas especiales. Ahora, si no los tiene, también eso lo puede transcribir en forma escrita, ¿verdad? Y trabajar los estilos de aprendizaje dentro de su clase sin abarcar, ¿verdad? O abarcando también con esas actividades que hace para todos los estudiantes, ¿ya? O sea, la idea no es excluir con otra actividad, la idea es abarcar con una actividad que los considere a todos. Ese es creo yo, el destacado que uno tiene que lograr, ¿ya? Y en el resumen, ¿cómo contribuye la actividad al logro del objetivo, verdad? Los objetivos deben contener claramente la habilidad, contenido y actitud planteada por el objetivo. O sea, la actitud tiene que estar al servicio del aprendizaje, tiene que trabajarse. Actividad complementada o diferenciada para algún alumno, abarcarlos a todos, ¿ya? No diferenciarlos, abarcarlos. Diversidad, considerar distintos niveles de desempeño, estilos, ritmos, focos. Uno tiene que saber qué es lo que tiene en el aula y por lo tanto tiene que saber qué material, ¿verdad?, debe trabajar. Modelar la enseñanza y reforzar las explicaciones. Claramente tenemos que modelar y el modelamiento va al lado de la retroalimentación. Entonces es muy importante, ¿verdad?, poder hacer ese modelamiento según el proceso que estamos trabajando lo necesite. Ok, vamos entonces a la rúbrica de explicaciones desarrolladas. Dice que el docente debe explicar procedimientos o desarrollar habilidades a través de estrategias que promueven aprendizajes profundos y significativos. Aquí otra vez volvemos a elaborar este banco de preguntas que tienen que ser por nivel, ¿verdad?, de menos a más profundidad, para poder desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. El docente caracteriza el contenido, entregando rasgos distintivos y suficientes para profundizar la comprensión. Promueve que los estudiantes establezcan relaciones entre el contenido que está explicando y sus experiencias, ejemplos de situaciones concretas u otros conceptos que ya conocen. O sea, aquí están pidiendo que usted ejemplarice los contenidos que está trabajando. ¿Para qué? Para profundizar la comprensión del estudiante. Está pidiendo que usted caracterice el contenido, lo ejemplarice. Entonces no es una idea de esta profesora decir que lo tiene que hacer, está en la rúbrica, ¿verdad? O, si no hace lo primero, puede hacer lo segundo. Al explicar los contenidos procedimentales o desarrollar habilidades, el docente muestra cómo realiza un procedimiento, o sea, el paso a paso, ¿ya? O cómo pone en práctica una habilidad, mencionando los pasos, los criterios que se deben considerar en la ejecución. Y para profundizar su comprensión, promueve que los estudiantes expliquen o justifiquen cómo se debe aplicar correctamente dicho procedimiento o habilidad. O sea, aquí a usted le están pidiendo que sea un modelador, ¿ya? Y que el modelador argumente y comunique, y que ojalá logre que asimismo sus estudiantes hagan lo mismo, modelen para sus compañeros, argumenten y ejemplaricen, ¿ya? Es parte del ser competente. Vamos a ver qué nos mantienen destacados, que explica un error frecuente o una falsa creencia sobre algún contenido, procedimiento o habilidad trabajada, ¿ya? O sea, como un ejemplo, más de alguna vez ya lo he dicho,
es como cuando se pasa la fábula, ¿verdad? Y nosotros decimos ahí que siempre hablamos de que la fábula es de animalitos, pero ahí tenemos un tremendo error de contenido, ¿verdad? De disciplina, porque fábula puede ser de personas o de animales, sino que como trabajamos las fábulas con los niños, acostumbramos a decir que las fábulas son de animalitos, y nos caemos muy fácil ahí a básica, con una observación muy básica, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en explicar un error frecuente. Yo casi siempre me acuerdo de la experiencia y la cuento también muchas veces la experiencia de la regla, que los resultados no eran muy buenos a nivel de longitud en primeros básicos, y claramente cuando me di cuenta, ¿verdad? Es que cuando a los niños se les trabajan los números, se trabaja del 1 al 10, el ámbito del 1 al 20, yo qué sé, pero la regla nos sorprende con el 0. Y además de sorprendernos con el 0, hay un espacio entre el vértice y el 0. Entonces los niños pueden empezar a medir desde el vértice de la regla, desde el 0 o desde el 1, porque para ellos el 0 no significa nada. Entonces, si yo puedo explicarles ese error, anticipo ese error a los estudiantes, estando en la unidad de longitud, ¿verdad? Es un indicador que me va a mantener, es una explicación que me va a mantener en destacado, porque estoy previniendo, estoy hablando de un error que sucedió y que ahora lo puedo evitar, con una buena explicación de procedimiento, ¿ya? Más o menos a eso se refiere. Entonces hay que buscar dentro de nuestra clase cuál es el error frecuente para poder anticiparnos a esa situación y poder destacarla en la clase grabada. Ok, entonces, promueve estrategias que desarrollan aprendizajes significativos y profundos, conecta las ideas al interior del estudiante o entre ellos, transfiere el aprendizaje y utiliza en otros contextos, que se pueden utilizar en otro contexto, utiliza la realidad concreta, conecta las ideas con otras asignaturas, enriquece sus explicaciones y aprovecha los errores de los estudiantes para que ellos logren un conocimiento más acabado. Vamos a lo que es preguntas y actividades. Dice que el indicador, este indicador evalúa la capacidad para proponer preguntas y tareas desafiantes, favoreciendo el desarrollo de habilidades de orden superior. Aquí es donde yo les hablo que para nosotros los profesores es fácil, ¿verdad?, provocar en los niños que comparen. Entonces, y comparar es una habilidad de orden superior. Por lo tanto, hay que echarle mano, ¿verdad?, a lo que podemos trabajar, a nuestra mejor experiencia. Y en ese sentido, el competente dice que la docente plantea preguntas o actividades desafiantes para sus estudiantes, pues requieren que ellos elaboren información favoreciendo el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces, cuando los niños están comparando, viendo diferencias y semejanzas, estamos trabajando esta habilidad de orden superior. Además, la docente logra, ¿verdad?, que en alguna instancia los estudiantes planteen preguntas que permitan profundizar o comprender mejor los aprendizajes de la clase. ¿Cómo lo hace? A través de preguntas, ¿ya? La pregunta que uno le puede hacer a los niños también invita a hacer más preguntas. Por lo tanto, hay que preparar todo tipo de preguntas y contrapreguntas para poder trabajar y mantenernos en esto lo que es las actividades en un buen nivel de desempeño, ¿ya? Y bueno, si dice preguntas y actividades, yo me preocupo de hacer las actividades de la clase para lograr el objetivo, pero tengo que hacer un banco de preguntas en el inicio, en el desarrollo y en el final, preguntas que vayan en nivel, ¿verdad?, de profundidad para poder desarrollar pensamiento crítico y reflexivo de la unidad o el objetivo que estoy trabajando. No es menor mantener un banco de preguntas ya hecho de lo que voy a trabajar para que la clase fluya, ¿ya? Y para poder provocar con esas preguntas a los estudiantes que hagan más preguntas, porque eso es lo que nos están pidiendo. Esa es la interacción de aprendizaje que nos están solicitando en la clase grabada. Entonces, genera preguntas y actividades que desarrollen habilidades de orden superior. Por ejemplo, análisis, síntesis, creatividad y evaluación. En el intermedio puede ser aplicación. Posibilita que los estudiantes generen sus propias preguntas. Dice, posibilita que generen, ¿ya? Y los estudiantes generan nuevas preguntas que los demás compañeros puedan responder, ¿ya? Y aquí también nos vamos a detener un poquito, igual como nos detuvimos recién, en la interacción, ¿ya? Porque la retroalimentación es un indicador que tenemos que trabajar bien en la clase para poder levantar todos los otros indicadores que nos van a medir. Evalúa la capacidad del docente para estar alerta a los requerimientos, opiniones y respuestas de sus estudiantes. Aprovecha ciertos errores para orientarlos en su aprendizaje.
Entonces, en algunas ocasiones, el docente logra aprovechar las intervenciones de sus estudiantes para promover que analicen sus propios desempeños, cuando estos son correctos, o orientándoles para que alcancen el desempeño esperado cuando muestran un desempeño incorrecto o incompleto. Eso nos mantiene competentes. Y aparte, ¿qué nos hace destacado? Eso más, que esto sea sistemático, ¿ya? Donde el docente logre aprovechar todas las intervenciones de sus estudiantes para promover el análisis del desempeño, ¿ya? Ya sea que estos sean correctos o que no alcancen o sean incorrectos, orientándoles, ¿verdad?, para que alcancen el desempeño que se espera. ¿Y cómo lo hacemos? Con preguntas, ¿ya? Preguntas y bancos de preguntas para trabajar la retroalimentación. Y aquí tenemos una novedad. Entonces, ¿qué es una retroalimentación? Primero, las características de la retroalimentación. Primero, tiene que ser oportuna. Es decir, aquí es donde manejo yo la sensibilidad pedagógica. Tengo que estar como un termómetro mediando, ¿verdad? Cuando estoy monitoreando, tengo que darme cuenta en forma inmediata, porque la retroalimentación tiene que ser oportuna, ¿verdad? Cuando aún se está trabajando en el aprendizaje y se puede redirigir o reforzar, ¿ya? Explícita, o sea, que se está logrando y que se puede mejorar. Tiene que ser variada, en forma oral, escrita. Muchas veces yo estoy monitoreando y me doy cuenta de algo, pues agarro el marcador, voy a la pizarra y explico lo que tengo que explicar y a punta de preguntas, ¿verdad?, llego a lo que necesito llegar. Y hago una demostración, hago un procedimiento. Eso es retroalimentar. Desde distintas fuentes, dice, entregada por el docente, por un par, por los mismos estudiantes. También la retroalimentación obviamente puede partir de un mismo estudiante y desde ahí yo tomo, con esa sensibilidad pedagógica que tengo, la tomo, ¿verdad?, y la convierto en una retroalimentación para todo el curso. Tiene que ser precisa y clara. Da una cantidad de información manejable por los estudiantes con un lenguaje cercano. Claro, tiene que ser algo que ellos manejen, que lo comprendan, que lo entiendan, y de esa manera tengo que ser lo más clara posible para trabajar el procedimiento, la estrategia o la habilidad que necesito que se vaya reforzando. Tiene que ser continuo así. Durante todos los 40 minutos tengo que estar retroalimentando, monitoreando y, ojo, trabajando la actitud, ¿ya? Abre nuevas instancias de apoyo y no se quede solo ahí. Por eso que tiene que ser continuo. Ajustada a la necesidad, sí. Entrega la información que el estudiante requiere, de acuerdo al estado de desarrollo y la tarea que está trabajando o solicitando. Entonces, aquí tenemos varias características de la retroalimentación. Salgámonos de la idea de que es simplemente decirle, muy bien, te felicito, porque eso no es retroalimentar. Nosotros necesitamos que esta retroalimentación tenga todas estas características, ¿verdad?, para que sea una potente retroalimentación y para que me sirva para instalar el proceso de enseñanza que quiero trabajar, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es una retroalimentación y cuándo no? Usar el error para abrir una discusión con todos. Ejemplo, ¿por qué piensas eso? ¿Qué opinan los demás? Ahí estoy abriendo, ¿verdad?, hacia los demás un error. También puede ser algo asertivo, ya que yo destaque una situación. Enfocarse en la situación o actividad. Por ejemplo, ¿qué objetivo queremos lograr? Y como ustedes se dan cuenta, con preguntas. Guiar al estudiante para encontrar la respuesta a través de preguntas. Detener las reacciones negativas propias y de los pares. Hay que estar atento a eso, ¿ya? En la clase todo se debe dar en positivo, las preguntas en positivo. Y también en la evaluación, salvo el comentario, la evaluación que ustedes hagan después en la etapa de evaluación, todas las preguntas también van en positivo, ¿ya? Esperar al estudiante sin reformular la pregunta ni dar una pista, por lo menos 5 segundos. A ver, aquí una docente me preguntó hace un tiempo atrás que qué hacía, que unos docentes decían que teníamos que seguir interrogando al niño que no nos contestaba, que no se podía dejar el niño así. Y otra docente decía que no, que había que dejarlo, que si no sabía había que preguntarle a otro. Desde mi punto de vista, yo tengo que tener ahí nuevamente esa sensibilidad pedagógica. Si yo veo que el niño realmente no responde, tener la amabilidad, ¿verdad? Tener la voz adecuada y decirle, a ver, Pedrito, Pablito, ¿qué te parece si tu compañero te apoya en esta respuesta? ¿O qué te parece? Cuando yo veo que el niño está frustrándose, entonces tengo que salir de ahí, pero tengo que volver nuevamente. Cuando ya lo vea, cuando ya haya más aporte de los otros estudiantes, ¿verdad? Yo tengo que volver a solucionar el problema que dejé. Porque él está con una interrogante, está con algo que no sabe, por eso no contestó. Pero yo sí puedo hacer participar a todos los compañeros, o algunos compañeros, y cuando el niño se dé cuenta de las respuestas que van siendo asertivas, entonces yo vuelvo al estudiante y ahí le pregunto nuevamente y ahí lo acompaño en su proceso, ¿verdad?, de afirmación de la respuesta.
pero yo no espero la frustración, ¿ya? Esa es la respuesta, yo creo que es lo más adecuado, desde esperar cuánto más puedo esperar a un estudiante, ¿ya? Y describir lo que se ha logrado y qué y cómo podemos mejorar. Todo eso está dentro, ¿verdad?, de lo que puedo hacer o no frente a una a retroalimentación o cuando un estudiante se puede equivocar. No debo ignorar el error. No debo criticar a la persona o al niño, ¿verdad? Ni debo dejar que hayan críticas dentro del espacio de aprendizaje. Acá es donde dice, redirigir la pregunta a otro estudiante no es, no, esa no es la respuesta, alguien más. Bueno, no lo tengo que hacer de esta forma, pero tampoco puedo dejar que el niño se frustre. Por lo tanto, tengo que buscar, como digo yo, esa mediación en de buscar la colaboración para su estudiante, ¿ya? Pero no puedo esperar tampoco que el niño se me vaya a frustrar. Y tengo que volver hacia el estudiante, ¿ya? Expresar decepción o desesperanza, no. Solucionar el problema o corregir la respuesta, no. No hay que dar respuestas, ¿ya? Hay que hacer preguntas. A través de preguntas conseguir las respuestas de los estudiantes. Y enfocarse en la respuesta final promueve el ensayo-error y el estudiante contestará por casualidad. Entonces, si podemos trabajar una buena retroalimentación en este proceso con nuestros estudiantes a través de un banco de preguntas, ¿ya? De simple a lo más profundo, yo creo que esta interacción que vamos a provocar, que es donde tenemos esta debilidad a nivel nacional, pudiéramos salir mejores evaluados. Aprovecha los aciertos y errores de sus estudiantes, que ellos descubran las causas, que modelen, que ejemplifiquen. Orientarlos a que descubran las causas de sus aciertos. Importante es promover el aprendizaje entre pares, logrando que los propios alumnos analicen o complementen las respuestas de sus compañeros, o bien constantemente sus retroalimentaciones apunten a profundizar el aprendizaje de sus estudiantes, de sus alumnos, ¿ya? Bueno, aquí está el énfasis que hay en el lenguaje, ¿ya? Y también está el énfasis que tenemos en la asignatura de matemáticas. Todas las asignaturas tienen un énfasis curricular en relación a la clase grabada y hay que verla en el manual de cada uno de los docentes, ¿ya? Estas, por ser más generales, se comentan. En el caso del lenguaje, bueno, va a ser trabajar la comprensión, alguna etapa de la producción de textos, ¿verdad? O sea, los ejes de las habilidades de la disciplina. Promover que los estudiantes aborden de manera reflexiva textos, construyen significados, los interpreten, produzcan un propósito comunicativo. El docente promueve, si es destacado, que el estudiante analice el proceso que llevaron a cabo al leer o al escribir, al hablar, reflexionar sobre dificultades. Y en el caso de las matemáticas, tiene relación también con las habilidades de la disciplina, que en el momento en que usted hace su objetivo y trabaja, tiene que estar también considerada dentro de la habilidad que está trabajando en la clase, ¿ya? Que el docente promueve que los estudiantes argumenten matemáticamente, ¿verdad?, las estrategias, procedimientos para su resolución, las predicciones, las representaciones, o sea, todas las habilidades que tienen que ver con la asignatura, ¿ya? Y es destacado, si solicita a los estudiantes que vayan verificando, apliquen a otras situaciones, las estrategias o procedimientos, representaciones o modelos, ¿ya? Pero también, si solicita a los estudiantes que verifiquen que las respuestas entregadas sean correctas, o sea, la comprobación, ¿ya? Que va en función también de la argumentación y del resolver problemas, que son también habilidades, ¿ya? Del eje de la matemática. Entonces, promueve el aprendizaje conceptual y procedimental propio de la asignatura según las indicaciones establecidas en el manual del portafolio, lo que les acabo de decir. Cada docente con su asignatura, ¿verdad?, tiene su propio trabajo disciplinar que hacer, y mostrar y demostrar. Promueve la habilidad asociada a la verificación o a la transferencia de otras situaciones, que es la transferencia, ¿ya? Eso se debe explicar claramente, debe estar explícito en la clase, y muy importante, y aquí con negrita, debe incorporar las actitudes. La actitud se trabaja, se conceptualiza, se ejemplariza, se compara, ¿ya? Y en todos los momentos de la clase. Y acá, nuevamente, ya para terminar, la equidad de género, ¿ya? El docente, ¿verdad?, dice que integra a todos los estudiantes a la actividad de la clase sin sesgo o estereotipo de género. Y siempre se observan relaciones simétricas entre hombres y mujeres en la clase, ya sea a través del diseño pedagógico o a través de la dinámica de interacción. ¿Cuándo es destacado? Cuando en alguna instancia de la clase implementa un diseño pedagógico, es decir, usted tiene que sí o sí hacer el diseño. No se trata de hacer un tremendo diseño, se trata simplemente de que incorpore, ¿verdad?, una situación
que tranquilamente puede ser en forma oral, como la que yo les aclaraba recién, ¿ya? Dice que cuestiona sesgos o estereotipos. Entonces hay que incluirla. Muchas veces, antes, en algún momento, como no era evaluado, pude decir que no era necesario. En este momento sí es necesario, ¿ya? Porque está dentro del destacado. Seguramente yo no leí bien, pero hay que hacer un diseño pequeño. Y como les decía recién, si estoy pasando poemas, entonces yo saco a la luz de que tanto un hombre como una mujer, ¿verdad? Poetas chilenos han logrado, ¿verdad? Con sus propias características, ser premios Nobel. Y yo estoy ahí naturalizando, ¿verdad? Una situación que pudiera ser un sesgo de que, no sé, hay más poetisas mujeres que hombres, etc. ¿Ya? Entonces, aquí nos entrega unas notas en relación a qué se entiende por el sesgo de estereotipo de género. Y dice que aquellas ideas o juicios preconcebidos basados en la construcción social o cultural del género, de lo femenino o masculino, ¿verdad? O de otro género, que determina características y roles que deben tener hombres y mujeres. Estas ideas y juicios preconcebidos se traducen en un deber ser, que determina normas de comportamiento, roles, formas de participación en los espacios públicos y privados, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es que desnaturalizarlos, ¿ya? Y, ¿qué se entiende por relaciones simétricas? Dice, se entiende como aquellas en las que existe un tratamiento igualitario entre hombres y mujeres. Yo tengo acá, que yo muestro en los talleres, una rúbrica, ¿ya? Que muestro, porque aquí los indicadores, ¿ya? Y leo solamente acá. Los indicadores dan como para entender un poco más esta situación del sesgo. Dice, el ambiente de la sala muestra que tanto hombres como mujeres tienen las mismas oportunidades para lograr los objetivos de aprendizaje. Y acá, en el número 3, ¿verdad? Niños y niñas tienen oportunidades de aprendizaje similares siempre, están expuestos a estímulos cognitivos de la misma complejidad y deben realizar esfuerzos cognitivos similares para completar sus tareas. O sea, no hay ninguna diferencia en lo que es el género. En la segunda dimensión, dice, en relación a la equidad, el ambiente de la sala muestra que tanto hombres como mujeres participan equitativamente en el desarrollo de la actividad. Y acá dice, en el aula, niños y niñas siempre participan por igual en el desarrollo de las actividades de la clase, independientemente de los incentivos o las oportunidades ofrecidas por el profesor. Se observa que la norma es que tanto niños como niñas participan de igual en el desarrollo de su clase. Eso es lo que se tiene que observar, ¿ya? No tiene que haber desigualdad. En relación, dice, a la ausencia de estereotipos. Las relaciones discursivas y prácticas que se dan al interior de la sala de clases se encuentran libres de las visiones estereotipadas de roles de género, ¿ya? Y dice, en el aula nunca se transmiten estereotipos rígidos acerca de los roles o características de ambos géneros, ni en forma verbal explícita ni tampoco implícita, mediante conducta, tareas o solicitudes diferenciadas, según el estereotipo de hombre o mujer, ¿ya? Y en relación al clima propicio para el aprendizaje, dice que el aula muestra un clima en que las niñas son respetadas por su condición de género, por ello se desenvuelven cómodamente y libremente. Las niñas son respetadas por su condición de género, como también los estudiantes varones. Bien. Aquí yo tengo un video, ¿verdad? Que se los puedo mandar dentro de la grabación para que no nos tome más tiempo, ¿ya? Y ustedes, a través de todo este taller y de toda la experiencia que tienen, pueden ir evaluando, ¿verdad?, las situaciones que están presentes o que no están presentes en esta clase que presentó la docente, para poder continuar con el ¿cómo se llama?, con el cierre ya de este taller. Entonces, para hacer una síntesis, en el inicio de nuestra clase tenemos como un checklist, ¿no? Presentar y explicar el objetivo de la clase, activar conocimientos previos, relacionar habilidades, contenidos o procedimientos con clases anteriores, factor sorpresa, atraer la atención al aprendizaje, motivación de los aprendizajes y trabajar la actitud en forma transversal en los 40 minutos. En el desarrollo, coherencia de la actividad con el objetivo de aprendizaje, cobertura del objetivo de aprendizaje por completo con las actividades, que nada quede fuera y que nada de la actividad que puedo hacer no esté en el objetivo, ¿ya? Coherencia. Actividades que abarquen diferentes estilos de aprendizaje. Promover que participen y colaboren en el aprendizaje de sus compañeros y compañeras. Promover habilidades del pensamiento superior. Modelar procedimientos, ejemplarizar. Retroalimentar y monitorear el aprendizaje continuo.
organizar las actividades de su clase de manera que contribuyan al logro del objetivo, optimizar el tiempo en función de este aprendizaje, explicar contenidos, procedimientos, desarrollar habilidades a través de estrategias que promueven el aprendizaje profundo y significativo, preguntas de profundización. Hay que hacerse un banco de preguntas para los 3 momentos de la clase, para estar más clara y tranquila, o tranquilo. Estar alerta a los requerimientos, la sensibilidad pedagógica, opiniones y respuestas de sus estudiantes, aprovechar los aciertos y los errores para orientarlos en su aprendizaje. Recordar un pequeño diseño de sesgo en relación a su objetivo. ¿Tiene que estar relacionado con su objetivo? Sí, es lo más fácil, ¿ya? Que desde ahí, desde su planificación, ¿verdad? Busque qué puede hacer para tener este pequeño diseño de género. Generar instancias, al final, generar instancias para consolidar los aprendizajes trabajados. Sintetizar los contenidos, las habilidades trabajadas en clase, como vimos en el video. Funcionalidad del objetivo, es decir, yo lo hago funcional al final preguntándolo, interrogándolo, no preguntando qué es lo que te gustó más, qué hiciste mejor. Esa no es la idea, ¿ya? La idea es hacer preguntas de profundización desde el objetivo. Espacio para resolver dudas e inquietudes y promover la metacognición, interrogando el objetivo con sus 5 elementos. Sería una síntesis, ¿verdad?, de cada uno de los procesos que hemos ido viendo en este taller de clase grabada. Entonces, veamos ciertos elementos que nos van a colaborar con lo que ya tenemos. Organizar la sala de clase. Claro que la tenemos que tener organizada. Tenemos que mostrar cómo trabajamos las normas, tener las normas dispuestas, también las normas de sanidad que hay ahora, ¿ya? Normas visibles, pero ojo, porque hay que dar énfasis a una de las normas en la clase. Es decir, yo voy a nombrar todas las normas. Levantar la mano, ¿verdad? Tener una actitud positiva, hablarnos con respeto, pero hoy día vamos a dar énfasis, ¿verdad?, no sé, a levantar la mano, ¿ya? Y vamos a procurar que todos, cada vez que pregunten, levanten su mano. Ese es el énfasis de esta clase. Entonces, vamos a hablar de las normas en general, pero para esta clase vamos a poner énfasis en una de ellas, ¿ya? Eso como un pequeño destacado. Las normas visibles, ambiente ordenado y limpio, y ojalá, bueno, una sala bien luminosa, ¿verdad? En relación a las habilidades comunicacionales, bueno, el lenguaje verbal, un buen tono de voz, mucha retroalimentación, ¿ya? Siendo acogedor o acogedora. En el lenguaje no verbal, preocuparse por esos gestos, por los desplazamientos, con el contacto visual y con una postura. No somos generalísimos, somos profesores que estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje y además nos están evaluando. Entonces tenemos que poner, obviamente, en nuestra mejor disposición a que esto resulte y que nuestros lenguajes sean interpretados de la mejor forma, ¿ya? Una cosa es cómo nos vemos y otra cosa es cómo nos ven. Por lo tanto, tenemos que trabajar esta situación. Lenguaje paraverbal, modular, adecuar la voz, ser amables con la voz, ¿verdad? Con la intencionalidad. Eso nos va a producir credibilidad, ¿ya? Persuasión, empatía, y aunque no lo crean, mucha reiteración. No pierdan el miedo a repetir una pregunta muchas veces de distintas maneras, a decir, a repetir el objetivo, a repetirse con la actitud, sean reiterativos, porque en algún momento más de algún niño estuvo distraído y no les escuchó, los presentes ausentes. Entonces hay que ser reiterativo para tratar de abarcarlos a todos en algún momento, ¿ya? En relación a promover la participación, las clases deben tener estos 3 componentes: que los estudiantes lean, hablen y escriban, ¿ya? Que participen. Preparar a los niños, bueno, a los más pequeñitos, ¿verdad? A que verbalicen, prepararlos frente a una cámara desde antes, o sea, hay que ensayar su clase. A los niños se les tiene que decir que los van a ir a grabar, pero no a ellos, sino que a usted. Eso es importante, que ellos sepan. Cuando los niños saben para dónde van y qué van a hacer, ellos van a estar tranquilos. Si están inciertos y llega de repente una persona extraña, va a haber problemas, van a estar inquietos, ¿ya? Yo les recomiendo de todo corazón, de verdad, que ensaye su clase. Pida cursos prestados, converse con su colega, ensaye bien su clase. Usted tiene que dar su mejor práctica, se juega mucho, hay mucho en juego para que usted no ensaye su clase. Haga material, sea creativo
Y si usted, no sé, pues va a describir un personaje, vaya a otro curso y describa otro personaje, pero con los mismos elementos con el cual va a trabajar su clase. Si usted va a hacer una clase de matemática o tecnología, etcétera, vaya al otro curso y practique. O en su mismo curso, saque lo principal y practique lo demás. Es importante ensayar, porque ese ensayo solamente le va a servir a usted, para que usted optimice el tiempo, para que usted vea qué preguntas tiene que sacar, cuáles tiene que poner, qué materiales más. O sea, va a ir probando toda su planificación. Y eso lo único que le va a dar es seguridad. Y lo que le va a dar seguridad, le va a dar seguridad a los niños y confianza. Entonces, es importante ensayar la clase. Créame que es importante y que se va a acordar de mí si lo hace, va a estar más seguro, van a haber cosas que no se le van a olvidar, no va a llegar a improvisar. La idea no es improvisar. En relación a los recursos, utilizar materiales, recursos acorde con el contexto de los estudiantes en la sala de clase. Tiene que ser un recurso creativo, como dije al inicio, tenemos que salir de los palitos preguntones, ¿ya? Los niños están en una dinámica visual y auditiva súper potente y nosotros tenemos que tratar, ¿verdad?, de trabajar más o menos con lo mismo y con cosas mucho más creativas, mucho más impactantes, desde la motivación y todo el proceso de clase. A veces sí caemos en la guía o en el texto, pero podemos hacer de esa guía y de ese texto algo también más creativo, usando lo mismo, pero podemos agregar elementos que sean más motivadores para los niños. Procurar un buen material didáctico, evaluar el uso en la práctica y en el ensayo, ¿ya? Y que todo esto sea coherente con los objetivos y con la actividad. La retroalimentación, que es tan importante, ¿verdad?, para la interacción también. Preguntas de reflexión, la misma pregunta de diferentes formas. No se preocupe, no le dé pena de hacer la misma pregunta, da lo mismo, pero usted la hace de diferentes formas para abarcar a todos los estilos de aprendizaje. El banco de preguntas, ¿ya? Eso provoca las interacciones, y de eso nos van a mirar. Eso he estado yo revisando, y por eso que hay tanto en Docente Más y en otros documentos de interacciones, porque también, si usted revisa luego este video, se va a dar cuenta que las interacciones están en todos los momentos de la clase. Sin interacciones no hay aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que trabajar las preguntas, la retroalimentación y la interacción, promoverla, provocarla. Dar posibilidad para que el estudiante dé respuestas diferentes, promover que los estudiantes analicen sus respuestas para que alcancen el mejor desempeño, ¿ya? No quedarse solo con la respuesta del niño, promover la habilidad superior y que el niño comprenda cómo llegó a la respuesta, con preguntas. Alcance el desempeño, el niño debe ser capaz de explicar y justificar sus respuestas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Promueve las mejores respuestas, toda la clase, al menos 2 veces en cada parte de la clase. Preguntas, 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 ¿verdad? Para poder llegar a afianzar el aprendizaje de los estudiantes. Siempre mostrar lo positivo de ser todos distintos, ¿ya? Preguntar a todos, tratar de abarcarlos a todos, mostrar actividades variadas y llevar actividades extras, ¿ya? Eso es súper importante porque siempre nos preocupamos y mucho de los niños con necesidades educativas especiales, de trabajar con ellos, de abarcarlo. Pero el niño que está con mayores logros y que alcanzan esos objetivos muy rápido, ¿verdad?, lo felicitamos y le decimos que espere un ratito, que ya terminamos. O le pasamos una laminita para que pinte. Y la verdad que ahí la cosa no funciona muy bien, ¿ya? Entonces, tenemos que darle tanto al que menos tiene como al que más posee. Por lo tanto, hay que tener una actividad bajo la manga, una actividad que tenga que ver con el mismo objetivo, pero que logre un desafío mayor, ¿ya? Eso si estás, no sé, pues si es una clase donde estás describiendo un personaje, entonces trae otro personaje, lo tienes guardadito, ¿verdad? Y le entregas porque se supone que tú ya sabes quiénes son los que terminan antes, se supone que tú conoces las necesidades y los intereses de ese estudiante, que sabes qué juguete o qué personajes les gusta más, y por lo tanto le tendrás, si está describiendo personaje, su personaje, ¿cómo se llama?, que más le gusta, su favorito. Si tú estás, no sé, haciendo operaciones, y el niño que terminó primero, tú sabes, porque tiene mayores habilidades, bueno, plantéale un desafío, un problema, o algo geométrico, en fin. Hay que mantener bajo la manga una actividad, porque no todos los profesores quedan con los tiempos fuera, ya la mayoría, que es cuando nos levantan la mano y nos dicen que quedan 5 minutos. Y ahí lo que tenemos que decir es, se acaba el tiempo, pero continuamos con nuestra clase. Eso nos salva del básico, ¿ya? Pero también tenemos que tener, si la clase termina antes, actividades, por si acaso, ¿verdad?,
para tener estos niños que sigan ocupados y sigan trabajando en el mismo objetivo. ¿Ya? Ok. Bueno, el uso del tiempo para nosotros es un problema, para todos. ¿Por qué? Porque siempre quedamos ¿cómo se llama? Comprometidos con el tiempo más o menos. Pero hay que tratar, ¿verdad? Y por eso yo les digo, ensayen su clase. Demostrar que durante toda la clase los estudiantes optimizan el tiempo hacia el proceso de aprendizaje, que son responsables también del tiempo, ¿ya? Y hacérselos ver. Delimitar los minutos para reflexionar y la respuesta de los estudiantes. Programar. Se tiene que programar en qué momentos de la clase se va a centrar, ¿verdad?, en consolidar esos aprendizajes y cuánto tiempo le va a dedicar a eso. Porque hay niños, hay cursos que son muy respondones y responden, y usted puede estar hasta el final de la clase con ellos. Entonces hay que ver las características del curso y según eso usted tiene que programar, ¿ya? Y en relación, bueno, a las actividades coherentes, demostrar la secuencia, la coherencia de los contenidos, verbalizar el contexto, ¿verdad? Demostrar que consideró los intereses y características de los estudiantes. Esta actividad es porque a ustedes les gusta, no sé, el cuento, o porque a ustedes les gusta sumar, o la geometría, etc. Ustedes tienen que hacer ver que lo que están trabajando es estamos trabajando a nivel concreto o pictórico, si es matemática, porque a ustedes les gusta, porque han demostrado siempre agrado, verbalizarlo, dejar que ustedes están, ¿verdad?, en ese proceso de aprendizaje, considerando los intereses y las características de todos los estudiantes. ¿Ya? En el manejo de la asignatura, ¿verdad?, verbalizar en algún momento alguna novedad, algún dato curioso o avance tecnológico. Sí es bueno hacerlo en el desarrollo. Si usted está trabajando no sé, algún elemento, no sé, la poesía, o algún instructivo, ¿verdad?, poder decir aquí que hay avances en relación al poema, al texto prestado, o avances en función de un dato curioso que usted pudiera dar en relación a lo que está trabajando, ¿ya? Sacar a los niños un poco para afuera mentalmente. El otro día me hablaba una colega de una lectura del espacio, y claro, yo decía, aquí es donde tienes que sacar a los niños de la noticia esta de que se va a lanzar, ¿verdad?, esta cantidad de gente que va al espacio. Entonces ahora ya prácticamente, claro, teniendo mucho dinero, pero prácticamente pasa a ser como turismo. Entonces, son cosas novedosas, ¿ya? Por ahí otra colega me hablaba de que iba a trabajar la reflexología, no me acuerdo bien qué era en matemática, reflexiones, bueno, no me acuerdo, pero ella mostraba un video donde el escenario se daba vuelta en 360, en fin, bueno, ese tipo de cosas hay que mostrarlas, hay que observarlas, hay que comentarlas, porque es como un dato curioso que está dentro del objetivo que está hablando, ¿ya? Sin darle tanto tiempo, sino que a modo de verbalizar, porque aquí dice verbalizar. Relacionar con otra asignatura y con la realidad propia de la vida de los estudiantes. Bueno, esa es la transferencia que hay que lograr hacer dentro de la clase. Estrategia cognitiva, capacidad de intencionar el uso consciente de acciones que ayudan al estudiante a recuperar la información y utilizarla para su aprendizaje. Y cuando los estudiantes logran determinar en qué otra instancia de aprendizaje, ¿verdad?, o pueden aplicar, ¿verdad?, en la misma estrategia, también es un manejo de asignatura. El énfasis curricular es: ¿qué enseñaste? Es un contenido, una habilidad. Si enseñó un contenido, la definición que tiene